De temas polémicos de mucho interés para la población en general. Sobre todo, la intención de este nuevo proyecto televisivo será instruir a la población sobre sus derechos, de educar a sus hijos sobre derecho de matrimonio, aborto, vida, en fin, los temas que en la actualidad se abortan o se acogen en muchas áreas de la sociedad y que lamentablemente quizás el gobierno no las está atendiendo. Pero esta es una ventana que Dios permite se abra para poder compartirlo, enseñarlo y sobre todo instruir a nuestra población. Vamos a contar con una serie de invitados muy interesantes, amigos de la casa, por supuesto, como el caso de Paola Martínez, que más adelante la tendremos, Jorge de Lama, ellos son integrantes de RENAFAN. Vamos a estar conversando de un tema muy importante que sucedió días atrás, el derecho de los padres para educar a sus hijos ante la ONU. En la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se dio una votación para que a los padres de familia se les extensa o se les evite participar de la educación de sus hijos, se les quite el derecho de participar dentro de la educación de sus hijos. Gracias a Dios esto fue rechazado por una mayoría importante. Países de Europa y América Latina no votaron, obviamente, a favor de esta iniciativa, pero nosotros queremos, antes de iniciar nuestra conversación con Jorge, que ya lo tenemos aquí en el estudio, presentar un video de introducción para tener un amplio conocimiento sobre el tema que vamos a tratar hoy. Así que presentamos nuestro video. Las agencias de la ONU continúan promoviendo la educación sexual integral a través de sus oficinas en todo el mundo. Sin embargo, la falta de consenso sobre el tema ha frustrado hasta ahora los intentos de legitimar este tipo de educación en la programación de la ONU. La autoridad de los padres sobre sus hijos volvió a aparecer en 3 resoluciones de la ONU en las últimas semanas. En Nueva York, del 17 al 25 de noviembre, se llevó a cabo una votación dentro de la Asamblea General de la ONU para decidir quién tiene derecho de educar a nuestros hijos, los padres de familia o el gobierno. En la Asamblea votaron 174 países, donde la mayor parte de los países de la Unión Europea y de América Latina, incluido el Perú, votaron en contra del derecho de los padres a decidir la educación moral de sus hijos. La delegación de Perú votó en contra del derecho de los padres a la educación de sus hijos. Ahí nosotros, lo que nos ha sorprendido es que en momentos en los cuales esto está en discusión en Perú, nuestro Estado, en vez de escucharnos y habiendo un procedimiento contra el currículo nacional, asuma compromisos o pretenda asumir compromisos que nieguen y desaparezcan el derecho de los padres a la crianza de sus hijos y a participar en la educación. Sin embargo, ganaron los padres de familia. 2 de los puntos fundamentales de la resolución final ganada por los padres del mundo establece: 2 de los puntos clave de esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas son dar educación general adecuada a la edad y científicamente exacta, y esta educación deberá ser dada en plena colaboración con los padres, los tutores o los cuidadores de los niños. Esto es un gran éxito, pues los países que votaron en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos buscaban, como bien dijo el representante de Noruega, lo siguiente: los niños deberían decidir libre y autónomamente sobre asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Solo eso nos faltaba. Los niños no pueden comprar una cerveza, un cigarro o manejar un auto. Pero estos corruptores de menores dicen que sí pueden manejar su cuerpo sexualmente como quieran y con quienes quieran. Surge entonces la pregunta: ¿por qué el Perú votó en contra de este derecho de los padres de familia, siendo que en el país las manifestaciones masivas durante este año hacen evidentes el rechazo a este tipo de imposición de parte del gobierno sobre la educación moral y sexual de sus hijos? Desde acá quiero hacerle recordar al gobierno que en ningún momento los padres de familia hemos otorgado la patria potestad al Estado. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos y seguro como muchos padres indignados de darnos y enterarnos así que el Perú está entregando prácticamente la vida de nuestros hijos, ¿no?
y no permitiendo la intervención de los padres. Realmente es una situación increíble que se esté vulnerando los derechos establecidos, reconocidos por nuestra Constitución, reconocidos por la norma peruana, e inclusive transgrediendo los derechos reconocidos por la norma internacional sobre los derechos de los padres en la educación. Y más que todo este tema es educación sexual. ¿Cómo no puede el padre de familia, quien es pieza fundamental en la formación de ese niño, participar en ese proceso, ¿no? Esta noticia marca un cambio de tendencia, pues a partir de ahora las organizaciones pro familia y los mismos padres de familia podrán acogerse a esta resolución. Bien, vamos a conversar entonces con Jorge de Lama, que ya lo tenemos aquí en nuestro set. Jorge, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hemos visto este video de introducción que nos ha hablado un poco sobre este proceso de votación que se realizó en la ONU. Vamos a explicarle a la gente cómo nace la iniciativa, de quién nace, quiénes son los que apoyan, quiénes son los que están en contra de esta votación. Sí, antes que nada, gracias Reni por la invitación. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Exactamente, vamos a explicar para nuestra audiencia cómo es el proceso. Mira, la ONU, así como el Congreso, tiene comisiones, ¿ok? Entonces, esta comisión, que es la tercera comisión de la ONU, que se reúne anualmente, igual que todas las demás comisiones, trata sobre los temas temas sociales, culturales y humanitarios, ¿ok? Lo que sucedió en esa sesión es que los países de la Unión Europea, conjuntamente con algunos países latinoamericanos, incluido el Perú, presentaron un proyecto de resolución llamado Derechos del Niño. ¿Ok? Ese proyecto antes de votación fue discutido con todos los demás países. Fue negociado y aparentemente había habido un consenso antes de la votación. ¿Para qué? Para que cuando se llegue a la votación no haya nada que discutir, ¿no? Lo que sucedió el 21 de noviembre fue que cuando Estonia, que era la portavoz de los países de la Unión Europea y los países latinoamericanos, incluido el Perú, ¿no?, que presentaron el proyecto, como lo dije anteriormente, cuando Estonia presentó esto, lo que sucedió fue que Egipto pidió que se modifique un artículo en el momento de la votación. Un artículo que habla del tema de familia. Exacto. Lo que sucede es que la resolución lo que trata, el objetivo principal es eliminar la violencia contra los niños, como siempre, ¿no? Un marco paraguas sobre el cual, dentro de ese marco, hay reglas que tratan, por ejemplo, de la provisión de la educación sexual y reproductiva como un mecanismo para evitar la violencia entre los niños. Lo que sucedió es que Egipto presentó una modificación a un artículo que decía, el artículo original, decía a grandes rasgos que el Estado debería acelerar la provisión de educación sexual y reproductiva a los menores, así como de igualdad de género, en colaboración con los tutores, los padres y los educadores y los prestadores de servicios de salud, es decir, todos por igual. Lo que pidió Egipto es que se incluya un término, que se incluya la dirección y guía de los padres de manera preferente y prioritaria antes de entregar esta información. Que dicho sea de paso, Jorge, y eso la gente lo tiene que saber, la gente por supuesto en redes sociales, el derecho del padre de familia, que creo que es el actor principal respecto a la educación de los hijos, es un derecho, por decirlo así, intangible. O sea, eso siempre en la mayoría de constituciones sudamericanas, en la nuestra por supuesto, está observado, oleado y sacramentado. ¿Por qué la ONU, siendo una instancia internacional, podría tener la capacidad de modificar este derecho que existe en varias constituciones de Sudamérica y en otros países? Por partes. La pregunta, claro, es más, no solamente en la legislación nacional está esto incluido, en el artículo 26, numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. Entonces, no es un tema solo nacional. Pero, ¿qué sucede? Para terminar la historia, de ahí entrar al tema de las resoluciones, porque creo que ese es el punto de la segunda pregunta. Lo que sucedió fue que Egipto dijo, sí, nosotros queremos presentar esta propuesta de modificación porque durante las negociaciones previas, esas que te dije que se dieron antes de que se presentara la resolución a voto, nosotros intentamos poner, dijo Egipto, que se haga mención a la participación de los padres de manera preferente en cuanto a la dirección y la guía sobre los niños, pero nunca nos dejaron. En las negociaciones previas no los dejaron, ¿ok? Entonces lo que sucedió fue que los países que habían presentado la resolución para aprobación eligieron un portavoz que era Uruguay
Y Uruguay lo que dijo fue que lo que estaba intentando hacer Egipto era una modificación a última hora y que este lenguaje ya se había consensuado durante mucho tiempo atrás. Descreditando. O sea, se procedió a la votación para ver si se incluía la modificación que presentó Egipto, y lo que sucedió fue que los países africanos, conjuntamente con China, Estados Unidos y Rusia, votaron a favor de esta enmienda, votaron a favor de incluir a los padres, o la dirección y guía de los padres de manera preferente, cuando el Estado otorgue o provea educación sexual integral, ¿no? Perú votó en contra. Perú y los demás países latinoamericanos votaron en contra. Igual que lo de la Unión Europea también votó en contra. ¿Qué sucede después? Como habían ganado la votación los países africanos, a excepción de Sudáfrica que no había votado, se aprobó la resolución con la modificación incluida. Pero, sorprendentemente, cuando termina la votación y se acepta, bueno, ya la resolución queda con la modificación que planteó Egipto, también incorporada, Perú y otros 3 países más presentan una reserva a ese artículo nuevo. ¿Qué significa una reserva? Yo acepto todo menos este artículo. Para mí esto no es obligatorio, no es vinculante, no sirve para nada. En términos bastante laxos y bastante comunes, coloquiales, ¿no? Para que la gente entienda. Y se puede decir que Perú, en el caso que tú me estás diciendo, va a aplicar ese documento menos ese artículo. Menos el artículo. Menos ese artículo. Entonces, se dijo en redes sociales que lo que había pasado en realidad era que Perú se había molestado solamente porque el cambio había venido a última hora. Pero con la reserva, con la reserva que estableció Perú, ¿qué te está diciendo? No, que el tema tenía un sustrato ideológico, no un sustrato formal, digamos así. Entonces, hay un tema de fondo. Exacto, hay un tema de fondo. Ahora, para pasar a la segunda pregunta, ahora ya que se tiene claro el panorama, te comento, lo que sucede es que las resoluciones de la ONU de este tipo no son obligatorias, porque no son vinculantes, pero contribuyen a la creación de normas de derecho internacional a través de la costumbre. Lo que pasa es que en la ONU y en el derecho internacional no existe pues un organismo que se encarga de hacer normas obligatorias para todos, como podríamos decir un ministerio de Energía y Minas acá, por ejemplo. El Ministerio de Energía y Minas saca una resolución y eso es obligatorio para todos. ¿Podríamos decir que por ese lado estamos tranquilos entonces, que no se nos va a obligar? Hasta cierto punto, porque lo que sucede es que cuando tú, como he dicho, las resoluciones generan costumbre internacional. Es decir, empiezan a generar una práctica reiterada que en algún momento se cristaliza o se concreta. Ahí ya se convierte obligatorio. Entonces lo que se observa de las resoluciones, que inclusive, te comento, Canadá, cuando interviene en este debate contra la propuesta de Egipto, dice, este lenguaje ya lo hemos usado por 2 años y en 4 resoluciones. Es decir, estaban generando costumbre. Porque como las resoluciones se aprueban entre todos, quiere decir que estas resoluciones son aceptadas por todos y hay una práctica de todos. Podrían generar una costumbre de derecho internacional en la cual no se haga referencia al derecho de los padres de familias a guiar y a dirigir preferentemente la educación de sus hijos en temas de educación sexual y reproductiva. Esto me hace entender entonces que la lucha contra estos derechos que tienen una base en lo que es ideología de género es una pelea de larga data y que los padres de familia tenemos que tener a consideración y siempre estar atentos de cómo poder enfrentar estas situaciones. Queremos invitar a todos los amigos que nos están siguiendo por las redes sociales, por favor, a enviar sus comentarios, sus preguntas acá a los invitados, que más adelante vamos a estar contando también con Paula Martínez de Renafán, en algunos minutos más se integra con nosotros. Pero Jorge, hablando bien de esta situación, la intención de dejar de un lado a los padres de familia ya se ha visto o observada en el Perú. Si bien es cierto, esto de la ONU pasó días atrás, pero nosotros hemos tenido una lucha desde el año pasado, desde este gobierno, el anterior, a través del Ministerio de Educación. Y el bendito currículum 2017, que gracias a Dios en parte, aunque ya terminando el año no se va a hacer efectivo, ha sido la astilla, la molestia que ha generado la reacción de los padres de familia. En el Perú, ¿qué tanto se ha avanzado con esta imposición en contra de los padres
¿Y cuál ha sido la reacción que se ha tenido hasta el momento? Mira, el primer intento de este tipo de ideologías o de políticas públicas ideologizadas, que eso para mí es el término correcto, ¿no? Siempre fue entrar por abajo de la alfombra, ¿no? Usando una especie de estrategia terminológica, es decir, conceptos tan amplios que se pueden rellenar con cualquier cosa, como la palabra género, el enfoque de género, ¿no? Y cualquier tipo de término que eufemísticamente te haga aceptarlo o verlo como algo inocuo, ¿no? Como por ejemplo matrimonio igualitario. El término igualitario suena bastante, no sé si te digo convincente, pero bastante aceptable, ¿no? De la misma forma, cuando hablamos de interrupción involuntaria del embarazo, es un término eufemístico, para no decir la matanza o quitarle la vida a un ser humano no nacido. Exacto, o asesinarlo, ¿no? Entonces, la primera estrategia que pudimos observar es esta forma de entrar por debajo de la alfombra, ¿no? Cambio de vocabulario. Cambio de vocabulario es lo primero que se tiene que hacer para poder normalizar ciertas conductas, para luego de normalizarlas, convertirlas en un valor y luego finalmente convertirlas en un derecho. Ajá. ¿Por qué? Porque primero normalizamos una conducta que es negativa a partir de por ejemplo, el tema de las palabras, ¿no? Digámoslo así. Después, lo que viene es convertirlas en valor. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el currículum cuando habla del tema de la identidad de género. La identidad de género, es decir, creerse hombre o mujer de acuerdo a lo que tú consideres, parece ser un valor, ¿no? Lo ponen como un valor en el currículum, porque así lo describen. Porque termina siendo algo deseable de ser inclusive impartido a los niños, para luego pasar por una estrategia de convertirlo en derecho. Si es algo bueno, ya no es solo algo normal, es algo bueno, es algo deseable. Ahora tiene que ser un derecho, ya es algo protegido. Esa es la estrategia que se sigue en casi todos los países cuando se intenta imponer esto. Lo que sucedió en el Perú es que los padres de familia y muchísimas organizaciones respondieron ante esta estrategia cortándola a la mitad. Es decir, cuando se quería convertir en derecho reaccionamos, pero no cuando se habían normalizado los términos. Entonces, lo que se ve ahora es como que el péndulo se hubiera detenido, quiere ser empujado por los actores del gobierno, pero la población civil, o la sociedad civil, está empujando el péndulo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo y la mayoría de la gente con la que he conversado estamos viendo. Es decir, lo hemos detenido, pero así como hemos detenido que ingrese por la puerta a través del Congreso, es posible, y creo que todo el mundo sabe, que va a tratar de entrar por la ventana. ¿Cómo? A través de resoluciones de la ONU que no son vinculantes hoy, claro, pero pueden ser vinculantes mañana, por ejemplo. Podríamos también considerar que quiso entrar por la ventana por el medio del currículum, sabiendo que el currículum es un documento mucho menor que la Constitución, que tiene que ser visto por el Congreso. Queremos irnos a la pausa, Jorge, porque nos indican que vamos a tener una pequeña corte y regresamos con este programa importante. No se olvide de las redes sociales, enviar sus comentarios, sus saludos. Vamos al corte, volvemos. Su programa Betel Informa. Gracias por estar con nosotros, aquellos que nos siguen por la señal de 25.1 y por nuestras redes sociales. Envíen sus comentarios, sus preguntas respecto a este tema muy importante que estamos tratando, el derecho de los padres de familia para educar a sus hijos ante la ONU. Y estamos ya también contando con la presencia de la doctora Paola Martínez, ella es también integrante de RENAFAN. Vamos a seguir conversando también con Jorge, con ella, sobre estos puntos. Doctora, gracias por estar con nosotros. Si bien ya con Jorge conversábamos sobre este proceso de votación que se ha realizado, sobre lo que quieren hacer con los padres de familia, de quitarnos el derecho de intervenir en la educación de nuestros hijos. Usted nos comentaba antes de ya regresar al aire, la patria potestad. Ese es un derecho fundamental para el padre de familia para determinar la educación o la dirección de la educación de sus hijos. Si bien es cierto, eso está contemplado en la Constitución y en leyes de muchos países que han aprobado lo que se quiere intentar dar a conocer en la ONU, pero ¿qué tan importante es la patria potestad para que lo sepan los padres de familia?
Gracias por la invitación nuevamente acá como RENAFAN, siempre luchando en pro de los derechos de la familia, de los niños, ¿no? Y en este caso, bien lo comentabas en relación a lo patria potestad, esta modificación, esta enmienda propuesta en la ONU, reconoce efectivamente lo que está establecido en nuestro Código Civil, ¿no? Lo que es la patria potestad. El artículo 423 del Código Civil establece que la patria potestad regula los derechos y los deberes que tienen los padres de familia sobre sus hijos, ¿no? Y esto incluye el proceso educativo, en todo sentido, hasta la mayoría de edad, porque es hasta la mayoría de edad, entre otros requisitos, que se pierde la patria potestad. Entonces los padres de familia tenemos ese derecho, el derecho de vigilar, de guiar, de supervisar el proceso educativo de sus hijos. Usted decía algo que es muy importante y quiero resaltarlo. El tema de la patria potestad en algún momento fue también visto en la ONU y reconocido en la ONU. Bueno, lo que se está estableciendo a través de la ONU es justamente las restricciones de la patria potestad. Esto está perjudicando que los padres puedan intervenir en el proceso en general de desarrollo del niño. Entonces, una de estas intervenciones es justamente este proyecto de documento que se quería aprobar, excluyendo la intervención de los padres de familia. Entonces, vemos claramente que existe una política internacional por parte de estas organizaciones internacionales que tal vez la mayoría de personas puedan considerar que son organizaciones que van en pro de los niños, a favor de su educación, de su desarrollo, de la familia, pero no. Lo que estamos viendo es justamente estas intervenciones para que cada vez más se ha reducido la intervención de los padres sobre los niños, en diferentes formas. Comenzando por esa intervención, ¿no? Por esa intervención donde justamente se quitaba la intervención de los padres de familia para la enseñanza que el Estado podría dar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Es obvio que la intención, Jorge, es atacar a la niñez, porque estamos hablando de atacar a las futuras generaciones para ideologizarlos sobre esta nueva ola que viene, que es el cambio de género. Quiero decirles a los invitados que tenemos aquí que estamos ya en contacto con el licenciado Juan Carlos Dagdub. Él es el presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Nos está escuchando a través del Sky, ahí lo tenemos en pantalla. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Con mucho gusto estar con ustedes. Un placer tenerlo, licenciado. Bueno, sabemos que usted allá en México también ha alzado a través de la presidenta del Consejo Mexicano de la Familia su voz de protesta ante esta iniciativa de la ONU. ¿Cuál es su comentario ante esta posición que se ha mostrado en la ONU, doctor? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría ir un poquito antes de las leyes, ¿no? O sea, lo que la gente que los movimientos a nivel internacional, la gente que tiene tomada la ONU, porque hay que distinguir entre la ONU y la burocracia que controla la ONU y los países que controlan la ONU, porque la ONU en sí es una institución benéfica para el mundo. La primera parte es que los padres, por naturaleza, tenemos el derecho a educar a los hijos. Yo no encuentro dónde va a haber un político en alguna parte del mundo que quiera más a mis hijos como para dedicarse y esforzarse por darle lo mejor a ellos. Entonces es un absurdo que alguien venga a suplantarnos y decir que ellos saben más que nosotros o que ellos quieren más que nosotros a nuestros propios hijos y que les van a dar una mejor educación que nosotros. En México, por ejemplo, estamos en último lugar de la OCDE en desempeño académico desde hace 24 años. O sea, la educación pública en México, que cubre el 90% de los estudiantes, tiene hundido al país en ese sentido, ¿no? Entonces, yo no creo que, además de las leyes, no creo que haya nadie que pueda tener mayor interés en que los chicos tengan una mejor educación. Por otra parte, lo que ha ocurrido el día 21 de noviembre de este mes pasado, fue una votación donde precisamente se quería revertir algo que ya existe, porque el derecho primario de los padres a educar a los hijos es un derecho humano fundamental. O sea, no les estamos pidiendo permiso, es un derecho humano que nos tienen que cumplir, que nos tienen que respetar.
Y ahorita lo que se pretendía hacer con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que ese es el organismo que manda, o sea, la Asamblea General, no la UNESCO, no la Organización Mundial de la Salud, no ningún otro organismo perteneciente a esta institución, sino la Asamblea General, que es la que está formada por todos los países. Y en esta votación, la mayoría votó por seguir manteniendo el reconocimiento de los padres a educar a sus hijos. Aquí el problema que nos preocupa muchísimo es que los que votaron en contra de los padres fue Europa y América, excepto Estados Unidos. O sea, todo Latinoamérica, excepto, bueno, creo que es Trinidad, un país, no Trinidad, Santa Lucía. Nada más Estados Unidos y Santa Lucía fueron los únicos dos países que reconocieron los derechos de los padres a educar a los hijos. Es una tendencia realmente preocupante, ¿verdad? Porque realmente si el Estado empieza a tomar el control de nuestros niños para poderlos manipular, para que estos políticos corruptos e incompetentes sigan manejando los países a su antojo, pues entonces sí, lo que se nos avecina a América Latina es un caos, y a los padres en particular, pues un dolor bastante fuerte, porque vamos a perder esto que ustedes hablan de la patria potestad de nuestros hijos. Ojo, exclusivamente en materia de sexualidad, ¿sí? Las consecuencias que sufren nuestros hijos de la conducta sexual que está induciendo, en este caso el gobierno de México, que es una educación sexual promiscua, anticientífica, inmoral, pues bueno, las vamos a tener que sufrir los padres, ¿verdad? Con estos embarazos adolescentes, que por ejemplo México también tiene el primer lugar de embarazos de adolescentes en la OCDE. Estamos hablando de cerca de casi 450,000 chicas embarazadas cada año, menores de edad, donde, bueno, si les preguntas a las chicas si sabían de anticonceptivos y de preservativos, te dicen sí, claro, sí sabía. Pero una cosa es tener la capacidad física de tener relaciones sexuales, y otra cosa muy diferente es tener la madurez para poder llevar a cabo esas relaciones sexuales. Entonces, los que están cargando con este peso de estas chicas que se trastornan la vida al quedar embarazadas, pues son sus padres. El gobierno pues ahí no se mete, ¿verdad? Bueno, sí, el concepto es clarísimo, licenciado, y respecto a un tema que también es de preocupación dentro del proceso de educación, Paola, Jorge, es el interés que tienen, obviamente esto viene de muy arriba, los gobiernos que apoyan estas ideologías para atacar el tema de educación sexual. En el caso de Perú, licenciado, quiero comentarle, para el próximo año educativo, el 2018, se están dando algunas indicaciones dentro del Ministerio de Educación, al parecer, porque tenemos avisos de gente que nos escribe, por ejemplo, un dato muy importante, nos dice Jansen desde el Callao: por favor, estén muy atentos, esta semana que viene la matrícula en escuelas y colegios entregará una hoja donde preguntan si quieren que les den educación sexual a nuestros hijos. Él recomienda y dice, simplemente escriban que no, muy atentos, por favor, respondan no, porque ahí meterían la ideología de género. De esto creo que, Paola, deberíamos estar atentos. Claro, lo que se está viendo es la corriente internacional, como lo comentaba el licenciado. En este caso es querer implementar que existan nuevamente las guías de educación sexual integral, ¿no? Estas guías que ya creo que la mayoría conocemos, que lo que buscan no es información biológica de la sexualidad, es información ideológica de la sexualidad. Información donde no se va a educar a los niños respecto de sus aparatos reproductivos, sino se les va a adoctrinar, se les va a hipersexualizar, se les va a confundir. No es la finalidad de las guías de educación sexual integral querer enseñar, y eso es lo que busca el Estado finalmente, si va a continuar imponiendo este enfoque de género, que no es otra cosa más que la ideología de género, ¿no? Ahora, lo peor aún, Jorge, es que esto se está haciendo con plata de nosotros, con plata del Estado mexicano, con plata del Estado peruano, con plata del Estado chileno, que es el impuesto que pagamos todos los ciudadanos de Latinoamérica. Sí, exactamente. Eso debe ser lo que más nos ofende, ¿no? El hecho de que el Estado trate de implantar una cosmovisión particular de la sexualidad. Si alguien cree
que, bueno, enseñarle a su hijo a ser promiscuo es algo bueno, que lo enseñe él. Pero el Estado no puede entrar en temas que son pertenecen estrictamente a la esfera particular del ser humano, del individuo. Entonces, cuando tú ves que alguien te quiere decir que tener relaciones sexuales a los niños, ¿no? Decirle a los niños que tener relaciones sexuales a temprana edad o que vivan su sexualidad a temprana edad es algo bueno, está entrando en moral. No está entrando en un tema científico de lo que es los órganos reproductivos, sino en moral. Entonces lo que preocupa es si realmente el Estado entiende la división entre el individuo y él. Nosotros, cuando hemos pactado una constitución, y las constituciones liberales que tuvieron los estados posteriores a la Revolución Francesa, lo que buscaban es establecer un límite y una separación entre el Estado y el individuo, ¿no? Para que el Estado no interfiera en nuestra esfera privada, para que nos deje ser libres y a través de nosotros generar el progreso y el desarrollo de las civilizaciones. Lo que está cambiando es esa noción. La noción es diferente. Es, mira, ¿sabes qué? Los padres en realidad tendrán derecho, pero no son totalmente capaces de hacerlo, así que lo voy a hacer yo. Como si el Estado fuera capaz de hacer algo relativamente correcto, y nuestra historia lo que nos está diciendo es que el Estado no lo tiene. Bueno, el licenciado Juan Carlos, que está todavía en línea, claramente nos ha mostrado que el caso mexicano, el Estado nunca aportó nada y seguro nos va a seguir implementando este tema. Licenciado, quiero hacerle un comentario que quizás es muy importante resaltarlo. Nelly Giovanna Rojas nos dice, el tema no solo es legal, porque obviamente esta es una arista del tema, sino también es biológico y científico. De ello el Estado está haciendo oídos sordos. Y si hablamos que sí es biológico, científico, hablamos que es educación. El Estado no está implementando políticas de educación adecuada para dar estas orientaciones a nuestros niños, a los padres de familia, que deberían ser partícipes de todo este proceso. Licenciado Juan Carlos, coméntenos, usted en la experiencia que ha tenido hablando sobre estos temas, ¿qué instituciones internacionales arriba de la ONU, qué grupos de poder arriba de la ONU realmente están interesados de poder meter toda esta ideología en la educación de los hijos, en atacar los principios de familia? Explíquenos un poco. Bueno, es un tema un poquito extenso, trataré de ser muy breve. Tomaría nada más dos puntos importantes de lo que comentaron mis compañeros ahorita que están participando en el programa. Una de ellas es que al Estado solamente le corresponde exclusivamente hablar sobre la cuestión sexual en materia biológica, en cuáles son los órganos sexuales, cómo funcionan, etcétera. El cómo utiliza uno su sexualidad es una cuestión de carácter moral. O sea, no puede venir el Estado a establecer una moral particular que a él cree que esa debe ser. O sea, cada familia tiene las condiciones que considera convenientes y se las explica a sus hijos desde el punto de vista moral. Si queremos que nuestras hijas o nuestros hijos vivan la castidad, pues muy del padre de familia decidir que ese tipo de vida lleven sus hijos. Si es un macho, como los machos que tenemos fama acá los mexicanos, de que llevan a sus hijos a los 15 años a un prostíbulo, algunos tipos porque para que se haga hombrecito, pues bueno, también es su responsabilidad, él tendrá que pagar las consecuencias de eso. Pero entonces la parte moral no le corresponde al Estado y eso lo tiene que tener muy claro. Eso es una cuestión que nos corresponde total y absolutamente a los padres. Uno de los cuestionamientos que también hacen, y comentó uno de los colegas ahorita ahí, era de que quizá los padres de familia dicen que los padres no estamos preparados. Y vamos, posiblemente sí, habremos muchos padres de familia que no tenemos la formación, la capacidad para educar como nos gustaría a nuestros hijos, pero eso no constituye un derecho del Estado para venir a desplazarnos a nosotros. Él tendría que entrar en una función de subsidiariedad. Si él considera, si nosotros somos las personas que más amamos a nuestros hijos y no estamos preparados, entonces prepáranos a nosotros para que nosotros seamos los que les demos la educación mejor a nuestros hijos. No nos vas a desplazar, no tienes derecho a quitarnos del medio. ¿Sí? Ahora, entrando al campo de qué es lo que está pasando, qué intereses mueven esto, bueno, pues hay intereses políticos y hay intereses económicos muy grandes. Voy a mencionar tres básicamente.
¿Quién gana con este desorden sexual que se está promoviendo a nivel internacional? Bueno, pues en primer lugar la industria farmacéutica, ¿no? La cantidad de enfermedades de transmisión sexual se han multiplicado por 5 en los últimos 50 años, ¿sí? Entre más promiscuidad, más enfermedades de transmisión sexual, más embarazos inesperados, más abortos, y bueno, esta gente gana con el desorden, gana también el resto de la industria del sexo, la gente que promueve la prostitución infantil, la prostitución de mujeres, la que promueve la pornografía infantil, la pornografía de mujeres. O sea, todo este tipo de industria del sexo, en la que yo también incluyo a la industria farmacéutica, porque es la que se beneficia. Bueno, la industria farmacéutica, había que aclarar que tiene vínculos con productos relacionados con la sexualidad humana, es la gente que está feliz ahorita, pues porque, por ejemplo, agarramos el caso del SIDA, tiene más de 30 años que se descubrió y coincidentemente no se ha podido encontrar cura, pero sí se ha convertido en una enfermedad crónica. Ahora resulta que entonces la gente se sigue infectando porque sigue aumentando el número de personas infectadas de SIDA, pero ya las personas no fallecen a los 10 años, ahora fallecen a los 30, a los 40 años, o sea, que ahora tienen clientes para 30 años más para que sigan consumiendo sus productos. Otro punto importante es la masonería a nivel internacional, ¿no? Esto va directamente afectando la religión de los creyentes de América Latina, que es eminentemente cristiana, pero también le pega a los musulmanes y les pega a los judíos, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, el mensaje que manda el presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando dice que se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo, no es que esté diciendo que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. El mensaje que está mandando es decirles, a ver, señores cristianos, a ver si me van corrigiendo la Biblia, ¿sí? Porque nada de que varón y hembra los creó, ¿sí? Yo, Diosito Peña Nieto, digo que es varón, y hembra, y todos contra todos. Así es que vayan diciendo a su Dios que se equivocó y que me vaya corrigiendo la Biblia, el Corán y la Torah, porque todos parten del Antiguo Testamento. Entonces, si te pones a ver, empieza a haber un caos. Y aquí en México, no sé si ustedes también tengan este refrán, hay un refrán que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando hay confusión, cuando hay indefinición, cuando no hay reglas claras, cuando todo se vale, cuando impera la dictadura del relativismo, como hablaba Benedicto XVI, el Papa el XVI, Joseph Ratzinger, esto lo afirmaba antes de ser Papa. Esta dictadura del relativismo es precisamente para generar esa confusión y entonces nosotros podamos ser presas fáciles de estos políticos que quieren tener el control de nuestros países. Y nosotros decimos que básicamente hay dos anclas que mantienen estable la vida de las personas. Una de ellas es la familia y la otra es la religión. Si a las personas les quitas, rompes las cadenas de esas anclas que les permiten mantener la estabilidad ante los ventarrones o las mareas fuertes, pues entonces al romper con esas cadenas, quedamos a merced de ellos precisamente, quedamos a merced de esas corrientes, de esos vientos, y van a llevar a nuestros hijos a donde ellos quieren. Entonces, así a grandes rasgos, estos son los principales grandes grupos de interés. Aquellos que quieren acabar con la religión, aquellos que quieren explotar a fondo la sexualidad humana para enriquecerse con ella, y los que en un momento dado están buscando el poder por el poder y quieren tener a una masa poblacional muy voluble, muy maleable, muy susceptible de ser manejada a través de estas herramientas que ellos tienen, que son los medios masivos de comunicación. Licenciado, interesante su conjetura. Sabemos entonces por dónde va toda esta corriente de leyes, de cambios, de ideología, de presión que existe a nivel internacional y que está influenciando en varios países de América Latina. Bueno, ya dominó esto Europa, lo hemos visto, pero lo bueno en resumen es que podemos entender que hay un aliado más que se ha levantado, y esto ha sido África, porque África ha sido el continente que ha puesto su voz de protesta y no quiere este tipo de leyes para la sociedad. Licenciado Juan Carlos Dabut, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de usted, un gusto tenerlo y esperemos también contar con su presencia en nuevas oportunidades.
Con muchísimo gusto, gracias por invitarme y saludos a todos nuestros hermanos peruanos. Un gusto, Dios le bendiga. Nos despedimos de usted y con este recorte segundo regresamos con más. Recuerda, todas las redes sociales estamos saliendo por Betel Informa, Betel Televisión, el Facebook, YouTube también. Pueden enviar sus comentarios, sus preguntas y síganos en las redes sociales. Corte, volvemos. Especial, los especiales de Betel Informa, hablando sobre el derecho de los padres de familia para educar a sus hijos. Y ahora estamos contando con la presencia del doctor Sergio Tapia. Él es abogado constitucionalista, un amigo de la casa también, que siempre nos acompaña en estos temas muy importantes. Doctor Sergio, gracias por estar con nosotros aquí. Para mí encantado de estar invitado a un programa de Betel. Bien, doctor, el tema que hemos venido tratando con Jorge, con nuestros amigos de RENAFAN, con Paola, es respecto a este derecho de los padres de familia para educar a sus hijos ante la ONU. Perú, en la organización internacional, fue uno de los países que votó en contra de este derecho de los padres. Y bueno, y hay congresistas locales que pidieron explicaciones a la representación peruana de que por qué se tomó esta postura por parte del Estado peruano. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Si sabemos que aquí en el país se está dando una lucha constante para defender este derecho de los padres de familia. Yo creo que la palabra adecuada es que hay un desmadre. En castellano, el lecho del río es la madre. Cuando el río se desborda y hace daño es el desmadre. Y entonces tenemos un desmadre expresado en diversas circunstancias que están haciendo al Estado de Derecho, a la República, que es la división de poderes, y a la democracia, que es el respeto a los ciudadanos en sus derechos fundamentales anteriores al Estado, tabla rasa. Primero, no es que el Estado ni los organismos internacionales, porque se le ocurre a un legislador dar por la Constitución o dar una ley que reconozca un derecho de los padres sobre los hijos. Eso está impuesto por la misma naturaleza. Por supuesto que solamente en gobiernos absolutistas, ilegítimos, totalitarios, pueden producirse leyes injustas que rechacen lo que es el orden natural. Pero yo pienso que estamos nosotros en el Perú no en una situación de esas, por cuanto nuestra Constitución establece todo un desarrollo respecto a el rol de los padres de familia en la educación de sus hijos. Y es interesante cuando uno repasa la Constitución a la cual están obligados no solamente todos los peruanos, sino especialmente los funcionarios del Estado. No solamente el ministro de Relaciones Exteriores, sino cualquier diplomático que nos represente en cualquier organismo internacional. Si bien la Constitución dice que el presidente dirige la política exterior, esa política exterior se rige primero por la Constitución, segundo por las leyes. Tenemos un Código Civil que establece el derecho y el deber de los padres con respecto a sus hijos. Y tenemos también los tratados internacionales. Pues ni la Constitución, ni las leyes, ni los tratados internacionales niegan los derechos de los padres sobre sus hijos. ¿Por qué? Por orden natural. Pero además, si uno lee la misma Constitución, va a ver que en un solo artículo se establece, por ejemplo, la regulación del rol del Estado en salud. Dice, el Estado regula la política de salud. Punto. Mientras que para tratar el tema educativo la Constitución dedica 7 artículos y uno fundamentalmente establecido sobre la participación de los padres de familia en el derecho de educar a sus hijos. Patricia, si bien es cierto, bajo lo que nos dice el doctor Tapia, la Constitución avala que el padre de familia tiene que intervenir en este proceso educativo, esta idea debió ser llevada a la ONU por parte de la representación peruana y se supone que debió apoyar la noción africana, mas no se hizo esto. ¿Por qué? Sí, efectivamente, como le comentaba, se debió, la patria potestad
es una institución que no solamente es una institución peruana, es una institución que está reconocida a nivel internacional. Cada estado reconoce los deberes y derechos que tienen los padres sobre sus hijos. Ahora, esto debió haberse reconocido en ese documento, al momento de la elaboración del proyecto, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Razones, ya el licenciado lo ha comentado, existen razones políticas, económicas, de beneficio de estas empresas transnacionales para implementar esta ideología. No se hizo efectivamente, y es por eso que nosotros como RENAFAM solicitamos al Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para que se cite al canciller y explique los motivos por los cuales el voto peruano fue en ese sentido, ¿no? En contra del derecho de los padres. Porque efectivamente la delegación peruana debió haber votado a favor del reconocimiento de la intervención de los padres en el proceso educativo en este caso sexual y reproductivo, ¿no? Pero no se hizo así. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, nosotros no hemos otorgado la patria potestad al Estado para que ellos puedan hacer y deshacer con nuestros hijos en educación o cualquier otro tema, porque nosotros tenemos la patria potestad. Entonces nosotros le hacemos recordar desde aquí de que nosotros tenemos esa patria potestad y somos nosotros quienes vamos a velar por el proceso educativo de nuestros hijos. Si el Estado quiere implementar cosmovisiones particulares de la sexualidad, no lo vamos a permitir, porque nosotros vamos a estar vigilantes siempre porque el Estado brinde una educación, pero desde la biología, no desde otra cosmovisión particular que ellos puedan imponer. Y sobre este tema nos puede hablar Alicia Rubio, la licenciada Alicia Rubio ya está con nosotros vía Skype. Queremos saludarla a esta hora de la mañana aquí en Perú. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted ha sido una investigadora acérrima contra la ideología de género y el tema que nos convoca ahora es seguir peleando por los derechos naturales, y un derecho natural, por supuesto, es el que tienen los padres de familia de poder educar a sus hijos. Muy buenos días, licenciada. Bueno, nos llega a escuchar la licenciada, por favor. ¿Nos escucha bien claro? Bueno, sí, bueno, ella sí nos puede escuchar, pero parece que tenemos un tema de retorno de audio. A ver si los amigos allá de técnica nos pueden ayudar con esa situación. Jorge, entonces hablamos en algo claro, debe de respetarse la Constitución. Exactamente. Como bien dijo aquí el doctor Tapia, nosotros tenemos, los funcionarios de Estado tienen una base, un fundamento sobre el cual realizan la representación de nosotros ante cualquier entidad, ¿no? Y esas son las constituciones y las normas internacionales. Entonces, ya hablando de lo que supuestamente va a pasar en el Congreso, lo que podría pasar en el Congreso, es que el canciller, que ha sido llamado ya por el congresista Rosas, debe dar una explicación sobre, en primer término, por qué votó en contra de la enmienda que presentó Egipto, donde incluía que en temas de educación sexual, de igualdad de género, que brinde el Estado, cualquier tipo de esos servicios, de salud y de educación, se incluya y se reconozca el derecho preferente de los padres a conducir y a guiar este tipo de temas en los niños. Eso es lo primero. Lo segundo es, y yo supongo y asumo, que lo que se va a decir es que Perú votó en contra porque hubo un cambio a último minuto de una resolución que ya había sido negociada entre todos. Es el pretexto. Ese podría ser la razón medular que van a dar, o el argumento medular que van a dar. Tiene que explicar entonces por qué Perú y solo otros 4 o 5 estados establecieron una reserva a ese artículo modificado que ya había sido votado por todos y que finalmente se aprobó. Porque ahí ya como los televidentes pueden entender, ya no se trata pues de un tema formal, que hay una molestia por la forma que se dio el cambio del artículo, sino un tema ideológico, un tema de sustrato, hay un sustrato atrás, hay algo atrás. Porque solo Argentina, Brasil y Chile, y Colombia establecieron reservas sobre ese artículo. Y Perú. Los países de la Unión Europea, que también fueron los que promovieron este proyecto conjuntamente con los latinoamericanos, no establecieron reserva. Entonces, ¿qué pasa con la Cancillería? ¿Qué es lo que ellos consideran o hacia dónde se dirigen? ¿No? ¿O
que se sinceren con nosotros y nos digan, oye, la verdad yo no considero que esto sea correcto, que ustedes no tengan tantos derechos o que los padres se les restrinja. Es decir, que sea honesta la Cancillería con nosotros. Ese es un buen punto que el gobierno debe de resaltar. Ahora sí, estamos en contacto con la licenciada Alicia Rubio. Ella es una investigadora sobre el tema de ideología de género. Licenciada, nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en los especiales de Betel Informa. Y coméntenos sobre esto que se viene tratando en Naciones Unidas, el debate que hubo semanas o días atrás por el derecho que tienen los padres de participar en el proceso de educación de sus hijos. Bueno, sabemos que la realidad española ya desde hace poco más de 30 años atrás aproximadamente ha sido bombardeada con leyes, con normas que ha limitado la participación de los padres y le ha dado mucha libertad a los temas de ideología de género. Pero queremos escuchar su comentario, licenciada. Muy buenos días. Bien, a ver, miren, en España ya tenemos esta lucha desde hace muchos años, pero el tema de la lucha ya que vimos que había ya imposición ideológica en los colegios fue hace unos 10 años. Impusieron una asignatura adoctrinadora en la que metían incluso determinada ideología política. Y entonces nos enfrentamos. En este momento, los que imponen este tipo de adoctrinamiento en los centros escolares han ido sacando conclusiones de qué es lo que ha funcionado y lo que no. Y en el caso de España, ¿sí me oye? En el caso de España, el hecho de que hubo un montón de padres que nos negamos a que nuestros hijos fueran y fueron objetores, tuvieron muchos problemas, pero lo cierto es que al final se consiguió armar barullo y la asignatura fue retirada. Lo siguiente que han hecho ha sido, desde leyes que no tienen que ver con las leyes educativas, están metiendo contenidos que tienen que darse obligatoriamente, como la igualdad LGTBI, en la ley de aborto, el derecho al aborto, que lo aprendan en los colegios, una serie de cosas. Es decir, están filtrándolo por otro lado. Pero se encuentran siempre con el problema de que los padres se nieguen. Y entonces, por el cual pueden de alguna manera evitarlo porque el pánico de los padres puede ser total, es quitarles la patria potestad. Es decir, considerar que esas enseñanzas que se van a dar, por ejemplo, en este caso en educación sexual, son tan importantes que un padre que se niegue merece, es decir, está haciendo un daño al niño, le está quitando unos derechos y merece que se le quite el niño. Ese va a ser el objetivo final de la ONU. No se puede decir de primeras, pero esta primera votación, si se llega a ganar, ya es una rendija por la cual ya empieza a meterse eso. Por otro lado, yo estoy investigando y escribí un libro en el que varios capítulos tratan precisamente del adoctrinamiento en los colegios y en el tema de la educación sexual, que los resultados y las consecuencias de esos cursillos son justo lo contrario de lo que nos venden. Es tremendamente lesivo para los niños, para su salud, para su integridad, para muchísimas cosas. Entonces, hay a toda costa que defender eso. Y el hecho de que el representante de Perú, como el representante de España, hayan votado que sus ciudadanos pierdan la patria potestad en el caso de educación sexual es gravísimo, porque va contra la Constitución de los dos países, como de otros, y porque además es una lesión tremenda de los derechos de padres y de hijos. Bueno, en verdad eso es bien cierto, lo que nos comenta la licenciada, el derecho intrínseco del padre de poder participar en la educación de sus hijos. Estemos muy atentos, el próximo año el gobierno va a intentar nuevamente a través del Ministerio de Educación, y eso ya nos han estado avisando, de querer intervenir en la inscripción de las matrículas para poder meter los temas de educación sexual. Y por qué no decirlo, quizás obliguen a los padres de familia a firmar documentos que les exijan modificar temas de educación sexual o permitir que les enseñen cosas de educación sexual que están fuera de la currícula normal o de todo procedimiento educativo normal. Nosotros nos despedimos hasta aquí, el tiempo nos quedó cortísimo. Hay mucho por hablar, pero vamos a tener más programas de Betel Informa en sus especiales, agradeciéndole a nuestros invitados, a Jorge de Lama,
a la doctora Paola Martínez, al doctor Sergio Tape, que siempre muy amablemente nos visita. Gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación habitual de Betel Televisión. Dios le bendiga. Permiso, y nosotros seguimos con nuestro programa Tiempo de Clamor. A la verdad que no.